Reveladas 10 lecciones increíbles del estoicismo, transforma tu vida cada día. Alberto se encontraba de pie frente a la pizarra, los ojos fijos en las caras de sus alumnos, pero su mente divagaba en un laberinto de dudas. Tenía 40 años y había decidido, finalmente, ser profesor, pero la idea de enfrentarse a una vida de críticas y desaprobaciones lo apretaba como un corsé invisible. ¿Es este realmente el lugar al que pertenezco?, se preguntaba mientras la ansiedad comenzaba a invadir su pecho. Los murmullos en el pasillo resonaban en su cabeza. ¿Quién se atreve a empezar tan tarde? En su interior, Alberto batía con demonios, la mirada despectiva de su mentor, la burla sutil de sus colegas, y la voz de su abuela resonando desde la infancia: la dignidad es quien eres cuando nadie te mira. Pero, ¿y si todos lo estaban mirando? ¿Y si el esfuerzo que había puesto en su sueño era en vano? La confianza que había cultivado durante su vida parecía desmoronarse ante la presión de un entorno hostil. Sin embargo, en esos momentos de desesperación, Alberto comenzaba a explorar las enseñanzas del estoicismo. Cada lectura era una chispa de luz en su oscuridad, mostrándole que el sufrimiento podía ser un vehículo para el crecimiento. Acepta lo que no puedes cambiar, recordaba de un pasaje. Pero a medida que estas lecciones penetraban en su ser, una pregunta perturbadora surgía en su mente: ¿y si no soy lo suficientemente fuerte para aplicar lo que aprendo? Era un dilema torturante. Se debatía entre cuidar a su abuela, quien había sufrido un accidente, y luchar por un camino que sentía que le pertenecía, su camino. La imagen de ella, postrada en la cama del hospital, mezclada con sus propias esperanzas, creaba una tormenta en su interior. ¿Debo sacrificar mi futuro por ella?, se cuestionaba sin descanso, mientras el peso de su responsabilidad se hacía más palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El entorno escolar se convirtió en un campo de batalla emocional. La descalificación y humillación constante de su mentor lo desgastaba lentamente. Cada día era un nuevo asalto, cada risa a sus espaldas era un recordatorio de lo anormal que parecía su presencia allí. Era difícil concentrarse, especialmente cuando su mente se llenaba de miedos irracionales. ¿Qué pasa si no logro ser el educador que la juventud necesita? ¿Y si sufro el mismo desprecio que otros han enfrentado? Cada lágrima que contenía en su interior era un recordatorio de sus propias inseguridades. Esa tarde, después de una reunión donde su mentor lo había ridiculizado, el silencio que envolvía a Alberto era ensordecedor. Imaginó el momento más crítico. ¿Qué le diría a aquellos que, como él, se sentían invisibles en un mundo tan cruel? Pero el nudo en su garganta le decía que esa lucha no iba a resultar fácil. La verdad no siempre es lo que la gente quiere escuchar, pensó hacia su propio desasosiego. En ese instante de revelación, Alberto sintió que todo su futuro estaba en peligro. La pregunta flotaba en el aire: ¿lograré encontrar mi voz en medio de este caos o el silencio seguirá dictando mis días? La incertidumbre lo consumía, dejando su destino al borde de un precipicio insidioso, donde una decisión podría cambiarlo todo. Alberto se sentó en su escritorio esa noche, con un cuaderno abierto frente a él y un bolígrafo en la mano, aunque la hoja en blanco parecía un vacío insondable. Cada palabra que deseaba plasmar parecía atrapada en una prisión de incertidumbre. La iluminación tenue de la lámpara evidenciaba las ojeras en su rostro, resultado de noches de insomnio y cavilaciones. Sus pensamientos giraban en torno a las lecciones estoicas. No puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero puedes controlar cómo respondes. Recordó las palabras de su abuela: la dignidad es quien eres cuando nadie te mira. Allí mismo, en su pequeño refugio de sabiduría, se preguntaba si realmente estaba practicando esa dignidad o si estaba simplemente fluyendo con la corriente del temor y la inseguridad. El tiempo pasaba inexorablemente. De repente, un pensamiento le atravesó la mente: ¿qué pasaría si decidiera enfrentarlo todo con valentía? Alberto cerró los ojos y trató de proyectarse en un futuro donde no se dejaba ahogar por el juicio ajeno. ¿Podría dar una clase en que su autenticidad brillara? ¿Sería capaz de convertir esas burbujas de inseguridad en un puente hacia sus alumnos? A medida que la idea se consolidaba, sentía que la respiración se hacía menos entrecortada.
Era como si ese pequeño destello de esperanza lo empujara a escribir. Cada trazo del bolígrafo en el papel se transformaba en una declaración de intenciones. Describió su anhelo de ser un educador distinto. Un mentor que no solo impartiera conocimientos, sino que también inspirara a otros a encontrar su voz. Dejó aflorar emociones que creía reprimidas, expresando en su escritura cómo deseaba ser ese faro en medio de la tormenta para sus estudiantes, quienes quizás enfrentaban luchas similares. La noche avanzaba, y con cada palabra, iba quemando las dudas que habían consumido su paz. Durante las semanas siguientes, Alberto se sintió crecer. Decidió aplicar sus aprendizajes estoicos en su vida diaria. Comenzó a priorizar su salud mental, realizaba ejercicios de meditación y escritura reflexiva cada mañana. Dedicó tiempo a cuidar de su abuela, pero también se reservó espacios para planear sus lecciones. Era un delicado equilibrio y un dilema odioso, pero al verse en esa lucha constante, la sensación de capacidad personal crecía. No obstante, el acoso de su mentor no cesaba. En una reunión, cuando su superior lo interrumpió para criticar un enfoque pedagógico que había propuesto, aquella relata despreciativa resonó como una campanada en su mente. Pero esta vez, Alberto sintió que el acero de su determinación apuntalaba su postura. En lugar de hundirse, se erguió con propósito. Se arriesgó a compartir sus pensamientos, argumentando que la educación debe también abrazar la individualidad de cada estudiante. Las miradas desde la mesa de comentarios eran agudas y su corazón latía con la fuerza de una tormenta. ¿Y si esto resulta un desastre? Una sombra de duda susurraba. Sin embargo, la fe en sí mismo que había cultivado a través de las enseñanzas estoicas brillaba más intensamente que el miedo al fracaso. Al final de su exposición, se sintió ligero, liberado. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, ella sintió la energía renovada de Alberto. «Te veo más seguro, más vivo», comentó, y él esbozó una sonrisa en agradecimiento. Pero en su mente persistía una inquietud. ¿Realmente estaba listo para desafiar a su mentor de una vez por todas y reclamar su lugar en el mundo educativo? La idea lo perseguía, pero una certeza lo acompañaba: había comenzado a construir su camino propio, todo estaba por definirse con una inminente confrontación, y Alberto sabía que esa sería su prueba más decisiva. ¿Se atrevería a enfrentarse a su mentor de manera directa para reivindicar su lugar como educador? Alberto había despertado esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. En su mente, el eco de sus recientes reflexiones lo impulsaba a actuar. El día prometía ser crucial. Hoy, presentaría su enfoque pedagógico ante sus compañeros y, especialmente, ante su mentor. Mientras se preparaba, se detuvo ante la mirada de su propio reflejo en el espejo. «Hoy, no me esconderé», se dijo, como un mantra que afianzaba su nueva convicción. Al llegar a la sala de reuniones, el aire estaba cargado de tensión. A través de las ventanas, la luz del sol entraba a raudales, pero la presión que sentía en el pecho lo mantenía alerta. Cada rostro que se volvió hacia él representaba un hilo de juicio, un desafío o una oportunidad. Alberto se sentó, trazando un plan mental que le permitiría mantener la calma. Sabía que el estoicismo le había enseñado a observar sus emociones sin dejarse dominar por ellas. Cuando llegó su turno, se levantó con una postura recta. La primera diapositiva de su presentación se proyectó en la pantalla. El título, «Educar desde la autenticidad, una nueva perspectiva», captó la atención inmediata de todos. Comenzó a hablar sobre la importancia de cultivar un ambiente donde cada estudiante pudiera sentirse valorado por su singularidad. Las palabras fluían, y su voz resonaba clara y confiada. Sin embargo, cualquier asomo de confianza se desvaneció cuando su mentor interrumpió con un claro desdén. «Tu enfoque es idealista, pero la educación real necesita ser más rígida. ¿Realmente crees que los estudiantes prematuros saben lo que necesitan?». La crítica era como un jarro de agua fría en medio de su fervor. Alberto sintió como si todos los ojos se posaran sobre él, esperando una respuesta. En ese segundo, recordó las enseñanzas estoicas que abogaban por la ecuanimidad en los momentos de adversidad. Respiró hondo, y en lugar de mostrar debilidad, decidió usar esa interpelación a su favor. La rigidez puede limitar la creatividad y la pasión. Enseñar no solo es ir de un punto A a un punto B, sino también ayudar a los estudiantes a descubrir quiénes son y cómo pueden contribuir al mundo, dijo, sintiendo que el fuego de su propósito comenzaba a arder con intensidad. Las reacciones en la sala eran mixtas, algunos murmullos indicaban disenso, pero otros parecían contemplativos. La tensión se volvía palpable mientras argumentaba sobre la importancia de adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades de cada estudiante.
Su mentor, por supuesto, no estaba dispuesto a ceder. No te olvides que la estructura es fundamental en el aprendizaje. El intercambio se convertía casi en un duelo verbal. Alberto, consciente de que el futuro de su carrera dependía de esta confrontación, se sintió impulsado a buscar un punto medio. Esa estructura es vital, sí, pero si ignoramos la individualidad de cada alumno, corremos el riesgo de crear un sistema que aplasta en lugar de elevar. Las palabras salían de su boca con una claridad que lo sorprendía a sí mismo. Había encontrado no solo su voz, sino su verdad. La lucha de ideas, aunque ríspida, lo forjaba. Tras el intercambio, segundos que parecieron horas, llegó a darse cuenta de que había desafiado a su mentor y, por ende, a sus propios límites. Al final de la reunión, había logrado despertar en sus compañeros una discusión vibrante, donde algunos comenzaron a reconocer la relevancia de su enfoque. Cuando abandonó la sala, un aire de alivio y logro lo rodeaba. Pero en su interior, una nueva inquietud empezaba a surgir. Si afirmarse frente a su mentor había sido un avance, ¿sería posible un desafío aún mayor? La próxima reunión se gestaba en su mente, ahora tendría que definir su espacio dentro del ámbito educativo, enfrentándose no solo a su superior, sino a toda una cultura arraigada en la resistencia al cambio. El camino se tornaba más claro, pero también más difícil. Alberto sabía que el verdadero reto estaba por venir. Las lecciones estoicas habían comenzado a marcar su vida y ya no podía volver atrás. Con cada paso firme que daba, la convicción de que había nacido para enseñar crecía, pero, en paralelo, una pregunta latente comenzaba a resonar. ¿Cómo ganarse el respeto de aquellos que habían vivido con los ojos vendados a la posibilidad de una educación transformadora? Alberto caminaba con cierto desasosiego hacia la siguiente reunión, cada paso una mezcla de determinación y ansiedad. El eco de sus palabras resonaba en su mente, el pensamiento de haber desafiado a su mentor aún fresco. Pero en su interior, la inquietud persistía. ¿Era suficiente su convicción para lograr un cambio real en su entorno? La resistencia al cambio se manifestaba en cada rincón del aula, como un virus que hacía que incluso la más inocente de las ideas se desvaneciera antes de germinar. El día se había transformado en un reto personal. Decidió hacer una pausa antes de entrar, tomando un momento para respirar profundamente. Recordó las enseñanzas estoicas que lo instaban a enfocarse en lo que podía controlar. Toda esa energía que se desperdiciaba en la preocupación por la percepción de los demás era el verdadero enemigo. Así que se encomendó a ese mantra, solo haría lo que le correspondía. Al entrar en la sala, observó a sus compañeros. Ese aire cansado que los rodeaba irradiaba una actitud casi resignada. Eran educadores talentosos, pero sus miradas parecían reflejar la lucha interminable contra un sistema que los había moldeado. En ese instante, Alberto comprendió que su reto no solo era demostrar su valía, sino también lidiar con el silencio del conformismo. Se sentó en una esquina, más apartado, y decidió observar primero. Estaba claro que el ambiente era una esfera de miedo al cambio. Las discusiones eran superficiales y llevaban a un solo argumento, la necesidad de seguir las normas del sistema educativo establecido. Sin embargo, una chispa encendió su determinación. Él siempre había creído en la capacidad de transformación de la educación. Con esa convicción, lo imposible se tornó en un desafío personal, y así, frente a sus colegas, Alberto comenzó su discurso, esta vez, sin diapositivas, sin notas. Solo él y sus palabras. Hoy no les hablaré de estructuras o rigideces, sino de posibilidades y descubrimiento, comenzó. Sus ojos brillaban con una mezcla de pasión y vulnerabilidad. Quería retratar no solo su perspectiva, sino también la voz de aquellos estudiantes que quizás nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchados. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos compañeros cruzaban miradas de aprobación, otros murmuraban en desacuerdo. Pero Alberto sabía que su enfoque debía ir más allá de revelaciones personales. En cada anécdota que compartía, se sentía más empoderado. Al contar historias de estudiantes que destacaban por su talento único, o de aquellos que se sentían invisibles en un aula que no los comprendía, se dio cuenta de que muchas de sus inquietudes eran reflejos de la entera resistencia educativa. Sus compañeros empezaron a reconsiderar sus ideales, lo notó en la fluctuación de asientos y el silencio expectante. Pero en ese clímax emocional, el golpe de la realidad apareció de nuevo en forma de su mentor. Hablas de individualidades sí, pero la mayoría no lo necesita. No puedes aplicar ideas tan utópicas en un lugar que necesita resultados concretos. La interpelación despertó la urgencia en Alberto. Ahora, no solo se trataba de defender su perspectiva,
era necesario abordar la resistencia con argumentos claros. En lugar de caer en la defensiva, él centró su respuesta hacia la posibilidad de resultados diferentes a través de enfoques innovadores. Si no apostamos por el potencial de cada alumno, ¿qué resultados esperamos? Crear un cambio no es solo el camino de la razón, sino el de la conexión emocional. Los murmullos se transformaron en un debate más profundo, y el silencio de resignación comenzó a cambiar de tono. Sin embargo, Alberto sabía que aún no había ganado la batalla, pero podía saborear un avance. Esa reunión no solo había sido un diálogo, había sido una confrontación contra lo establecido. Las luces del aula comenzaron a atenuarse, y Alberto, exhausto pero satisfecho, salió hacia el pasillo. En su interior, la chispa del cuestionamiento se había encendido aún más. ¿Cómo seguiría? ¿Desafiando a su mentor y a sí mismo? La próxima reunión sería clave, no solo para definir su lugar en ese ámbito educativo, sino también para instaurar una nueva forma de enseñanza. Lo que se avecinaba iba mucho más allá de su zona de confort, y la emoción por descubrirlo lo mantenía alerta. De nuevo, la pregunta lo acechaba: ¿lograría desmantelar las barreras de un sistema que tenía miedo de avanzar? La respuesta parecía acercarse cada vez más. Alberto se detuvo unos momentos en el pasillo, apoyándose contra la fría pared y dejando escapar un suspiro. La reunión había sido una batalla, había logrado abrir un pequeño espacio para la posibilidad y la crítica, pero sabía que esto era solo el comienzo. Lo que se avecinaba le producía una mezcla de ansiedad y expectativa. Había un largo camino por recorrer, y necesitaba una estrategia efectiva para enfrentar a su mentor y a los demás compañeros que se aferraban a sus creencias. Mientras reflexionaba, recordó las lecciones de estoicismo. Había aprendido que el control interno era fundamental para enfrentar el caos externo. Si quería promover el cambio, debía hacerlo desde la autocompasión, pero también con la claridad de su propósito. Se dio cuenta de que su próximo paso debía ser más cuidadoso y táctico. Decidió regresar al aula antes de que se disipara la energía de la reunión. Necesitaba articular su mensaje de forma más eficaz. Sabía que debía ofrecer experiencias concretas y soluciones viables, no solo idealismo. Su voz interior resonaba con insistencia, como si le dijera que su misión iba más allá de su deseo de ser escuchado. Necesitaba ser un puente. Alberto comenzó a esbozar un plan. Primero, se dedicó a recopilar datos sobre el impacto positivo de métodos de enseñanza innovadores en escuelas similares. Quería tener ejemplos tangibles para respaldar su enfoque. Se adentró en libros, investigaciones, y hasta contactó a colegas de otras instituciones que habían experimentado con éxito prácticas poco convencionales. Sin embargo, su reto más grande sería la conversación con su mentor. Sabía que iba a ser una lucha de titanes. Había que preparar argumentos para contrarrestar no solo su escepticismo, sino también su autoridad. Mientras pasaba los días, comenzó a practicar su discurso frente al espejo, afinando cada palabra, cada pausa. Quería que su voz fuese un reflejo de su experiencia apasionada y, sobre todo, de su convicción en que el cambio era necesario. Además, trató de conectar de forma más directa con algunos de sus colegas. Se organizó para tener conversaciones emergentes en la cafetería y durante los recesos. Muchos compartían su inquietud por el sistema, pero pocos se atrevían a manifestarlo abiertamente. Con cada conversación, su comprensión de las reservas de sus compañeros aumentaba. Sentía que podría contar historias sobre los retos que les aquejaban y así abrir un diálogo más profundo. Una madrugada, se despertó sintiéndose abrumado. Las dudas regresaron, casi asfixiantes. Se preguntaba si realmente podría hacer la diferencia. Por un momento, estuvo al borde de rendirse. Pero el estoicismo, que tanto había abrazado, le recordaba que el miedo es parte del camino hacia el crecimiento. La resistencia, aunque incómoda, era una señal de que estaba siguiendo el camino correcto. Donde hay miedo, también hay oportunidades. Con el corazón palpitante y la mente renovada, Alberto decidió que necesitaba un cambio urgente, no solo en el aula, sino en su propio corazón. Fue entonces cuando tuvo una epifanía. Podría proponer una sesión de innovación educativa, donde todos pudieran expresar sus ideas y preocupaciones en un ambiente seguro y colaborativo. Así, podría no solo exponer sus perspectivas sobre educación, sino también abrir un espacio para el intercambio de ideas. Mientras formulaba su plan, una mezcla de emoción y nerviosismo agitaba su estómago. Un nuevo reto se avecinaba, sentía que este podría ser el punto de inflexión en su carrera. En sus manos llevaba la posibilidad de unir a un grupo fragmentado en busca de un propósito común.
Pero tendría que ser astuto y persuasivo, porque al hacerlo, se arriesgaba a confrontar al mismo sistema que había jurado desafiar. Su mente zumbaba con múltiples posibilidades mientras se preguntaba si estaba preparado para la reacción de su mentor y de sus compañeros. La incertidumbre se mezclaba con una determinación renovada. Esta vez, Alberto no solo iba a presentar ideas, iba a generar un cambio real. Su momento de verdad estaba por llegar, porque sabía que el éxito radicaría en su capacidad para conectar y empoderar a quienes lo rodeaban. Mientras caminaba hacia la sala de profesores, un eco resonó en su mente: el éxito o el fracaso no lo definirían, sino la valentía de cuestionar y actuar. Con cada paso, la certeza crecía en él. ¿Podría la creatividad y la empatía crear una brecha entre sus pensamientos y los de su mentor? El camino estaba trazado, pero el desenlace, incierto. Alberto se sentó en su escritorio antes de la reunión. El papel en blanco frente a él representaba no solo su presentación, sino también la vida que anhelaba cambiar. Las notas que había tomado la noche anterior estaban mal garabateadas y desordenadas, reflejando su desasosiego interno. Necesitaba hablar con claridad y propósito, no solo con el corazón, sino también con la cabeza fría de un estratega. Las horas previas a la sesión de innovación educativa comenzaron a hacerse eternas. Las caras familiares de sus colegas iban ingresando al aula, pero para Alberto, cada uno de ellos era un reto y una oportunidad. Había pasado los últimos días analizando el contexto de su comunidad, mapeando las emociones, las preocupaciones y los sueños que sus compañeros albergaban. Cada mirada, cada comentario desprevenido en los pasillos, se convirtió en un ladrillo en la construcción de su objetivo: una comunidad educativa más unida y receptiva. Cuando la reunión dio inicio, Alberto se sintió como si estuviese ante un escenario inmenso. Decidió abrir con una pregunta provocativa, una que calara hondo: ¿qué es lo que realmente valoramos en nuestra enseñanza? En ese momento, el silencio se volvió palpable. Las miradas se entrelazaban, y él notó la tensión en el aire. Cada compañero parecía estar furioso con el estado del sistema, deseoso de compartir su propio descontento, pero atrapado por el miedo al juicio. Hoy no estamos aquí para juzgar, continuó Alberto, sintiendo que su voz se robustecía con cada palabra. Estamos aquí para explorar lo que podemos cambiar juntos. La frase resonó como un eco en los corazones de sus colegas. Guardó un momento de silencio, permitiendo que la invitación a participar se impregnara en la atmósfera. A medida que la conversación avanzaba, las experiencias vividas comenzaron a salir a flote. Historias de impotencia al intentar implementar estrategias en el aula y la frustración que resultaba de la inercia institucional brotaron espontáneamente. Alberto escuchaba atentamente, anotando cada comentario, cada queja. Sentía en su interior que estaba tejiendo un hilo común entre sus compañeros, una red de empatía que comenzaba a unirse. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él. Cualquier momento de avance podía ser barrido por la crítica de su mentor. Sabía que, al enfrentarse a él, debía estar preparado para los inevitables cuestionamientos. Aún así, la energía en la sala crecía, y él vio cómo sus colegas se volvían más abiertos y receptivos a nuevas ideas. Sus palabras comenzaron a fluir como nunca antes, compartiendo estrategias, recetas aún sin probar y relatos de éxito en otras instituciones. Cuando terminó la sesión, ya no se sentía solo en su lucha. Había creado un espacio donde no solo su voz importaba, sino que ahora las voces de todos timbraban con fuerza. Sin embargo, aún quedaba la conversación crucial que había estado evitando: su mentor. Alberto sabía que debía organizar su enfrentar con precisión milimétrica. La próxima vez que sintiera los nervios en su estómago, debía recordarse que esta era su oportunidad para demostrar que el cambio era posible, que la innovación no era solo una palabra de moda, sino un camino a seguir. En la penumbra de su oficina, frente al espejo, ensayó su enfrentamiento mentalmente. La voz de su mentor resonaba en su cabeza. Cuestionaría su método, desmenuzaría sus cifras. Debía estar preparado. Sin embargo, otra voz emergía, una más persuasiva. La de sus colegas. Eran sus miedos y su deseo de cambio lo que ahora debía nutrir. Con determinación renovada, Alberto se preguntó si iba a ser capaz de permanecer firme. El eco de sus palabras resonaban en su mente: el miedo es un indicio de crecimiento. Se sentó al borde de su silla, comprendiendo que el verdadero reto era mucho más profundo que una mera confrontación. Era un enfrentamiento contigo mismo, un desafío a sus propias limitaciones. Al levantarse, se sintió más fuerte. La balanza se inclinaba a su favor. Había llegado el momento de la verdad,
su futuro y el de su comunidad educativa dependían de su disposición a tomar riesgos. En su mente, una pregunta vibraba con potencial transformador: ¿podría convertirse en el líder que necesitaban? Desafiando a su mentor y a sí mismo, el reloj avanzaba, y con él, su preparación se acercaba al clímax. La incertidumbre de lo que vendría lo acompañaba, pero ya no se sentía solo. La próxima etapa de su jornada personal y profesional singular se agitaba en el horizonte. Pero, en su corazón, latía la certeza: una elección estaba por hacerse. Alberto despertó esa mañana con la mente llena de pensamientos entrelazados. La reunión con su mentor se acercaba, y cada momento se sentía como un paso hacia la incierta revelación de su verdadero potencial. Durante días había meditado sobre la importancia de mantenerse fiel a sus principios, y cómo su nueva visión podría abrir puertas que antes parecían cerradas. Era lo que sus colegas necesitaban, y lo que él deseaba en lo más profundo de su ser. Sentado al borde de su cama, tomó un cuaderno que había comenzado a llenar con anotaciones sobre sus lecciones aprendidas y sus deseos. Con cada página que pasaba, se encontraba más claro sobre lo que quería comunicar. No era solo una presentación para su mentor, era una representación de su compromiso hacia una enseñanza más significativa. Siguió escribiendo, resumiendo los puntos más relevantes de su visión. El día se fue dibujando y, a medida que se acercaba a la escuela, Alberto sintió como el nudo en su estómago se convirtió en una especie de energía. Las lecciones que ahora consideraba fundamentales se convirtieron en balas de verdad en su arsenal emocional: la resiliencia, la autoconfianza, el valor de la colaboración. Cada uno de estos conceptos resonaba en su interior, y a medida que se aproximaba a su oficina, el eco de su propia voz se volvió un mantra en su mente: la opción que elijas determinará tu impacto. Al entrar al aula de su mentor, la sensación de incertidumbre se coló en su pecho. La habitación, aún familiar, parecía transformar el aire en una sustancia densa. Su mentor estaba ahí, apoyado en su escritorio, con esa mirada que era parte crítica y parte de acecho. Alberto sabía que debía sostenerse, que debía exponer su verdad con firmeza. «Buenos días, Alberto», dijo su mentor, con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. «He estado escuchando rumores sobre tu sesión de innovación. ¿Crees que puedes sostener esas ideas en el mundo real?». Esa fue la chispa que encendió el fuego en el interior de Alberto. En lugar de ceder al impulso de la defensa, hizo una pausa. Era el momento para un cambio de narrativa. «Creo que somos capaces de hacer algo diferente, algo que rompa con la inercia que nos ha mantenido en el mismo lugar durante años. Mis colegas necesitan una guía y una voz que les dé valor para innovar». La respuesta de su mentor fue una mezcla de escepticismo y cuestionamiento mordaz. «¿Y cómo piensas sustentarlo? ¿Solo porque ha funcionado en otras instituciones? Eso no garantiza el éxito aquí». Alberto sintió como el escepticismo de su mentor amenazaba con derrumbar la fachada de confianza que había construido, pero se aferró a las lecciones que había elaborado. Cada uno de sus colegas sería una prueba de su esfuerzo colectivo. No se trata solo de lo que funcionó en otro lugar. Se trata de escucha activa, de entender las necesidades reales en el aula. Esto es personal, y por eso es crítico. Las palabras fluyeron de su boca, dándole la fuerza que le faltaba. En ese preciso momento, comprendió que no solo se estaba defendiendo, estaba desafiando el sistema que había perpetuado el miedo y la apatía. Sus argumentos, construidos en gran medida a partir de las experiencias compartidas de sus colegas, comenzaban a tener un peso real. Su mentor, visiblemente incómodo, dejó escapar un suspiro, una mezcla de frustración y asombro ante la claridad de su discurso. Alberto había logrado establecer un espacio donde la confianza brotaba, incluso ante el juicio. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Alberto se sentía impulsado por la responsabilidad de su papel en este cambio, sin embargo, comprendió que cada palabra contaba. Su camino hacia el liderazgo no solo dependía de enfrentarse a su mentor, sino del propio recorrido interno que había empezado a forjar. Un camino que lo empujaba más allá de sus limitaciones, pero antes de que pudieran proseguir, su mentor interrumpió de manera abrupta. «Vienes con buenas intenciones, Alberto. Pero a menudo en el camino nos encontramos con la dura realidad. Te desafío a que me convenzas con resultados, no solo con ideales. Entendamos que podemos lograr juntos. En la próxima reunión, te haré a partir de tus propuestas». La pizarra en la que había imaginado su futuro se oscureció de inmediato, pero la revelación se asomaba. Intentar convencer a su mentor sería apenas el comienzo. Debía articular sus propuestas y dar un paso más. Cada decisión, cada estrategia,
medidas en una balanza donde el riesgo podía traer el cambio tan esperado. Alberto sintió como la urgencia aumentaba en su pecho. Había comenzado un viaje de transformación personal, pero el verdadero desafío apenas empezaba. Frente a nuevas preguntas, una idea impactante surgió en su mente: ¿qué sería capaz de revelar su propia vulnerabilidad? La decisión que enfrentara ahora sería crítica, y en su búsqueda de autenticidad, quizás lo llevaría a un nuevo enfrentamiento inesperado. Alberto salió de la oficina de su mentor con una mezcla de determinación y ansiedad que lo acompañaba a cada paso. La conversación había sido agotadora, pero liberadora. Nunca antes había tenido la oportunidad de desafiar tan abiertamente las estructuras establecidas. Ahora, sus ideas necesitaban un concepto más sólido. Había una premisa en su mente que se repetía como un eco: el cambio debía ser tangible, tangible y medible. Camino a su aula, sentía que cada espacio por el que pasaba estaba cargado de posibilidades. Cada rincón podía ser una oportunidad para transformar su entorno. Empezó a pensar en cómo podría recopilar evidencia que respaldara su programa de innovación. Sin un soporte sólido, sus propuestas se desvanecerían en la nada. Las palabras su mentor resonaban en su interior: ¿cómo piensa sustentarlo? Era un reto que requería creatividad y precisión. Al llegar a su escritorio, se sentó y comenzó a escribir. Estrategias y estadísticas, ejemplos prácticos y referencias. Decidió involucrar a sus colegas en el proceso, no solo como una forma de validar sus ideas, sino también para reunir experiencias y anécdotas que dieran vida a su propuesta. Comenzó a considerar varios aspectos que podrían funcionar: encuestas, entrevistas y talleres donde todos tuvieran la oportunidad de compartir su voz, sus miedos y sus esperanzas. Mientras su mente navegaba por estas ideas, una sensación de claridad empezó a emerger. Lo que en un principio parecía desarticulado, ahora se dibujaba como un mapa hacia el cambio. ¿Por qué no pedirles que compartieran sus propias historias de éxito y fracaso en el aula? Los testimonios eran poderosos, y Alberto entendía que solo a través de la colaboración podría ganar la legitimidad que necesitaba. En un momento de inspiración, se levantó y se dirigió a la pizarra. Con cada palabra que escribía, sentía que la pasión por su causa crecía. Reunión de ideas sería el título de la sesión, y bajo él delineó los puntos clave que quería abordar: compartir experiencias, fomentar la autocrítica y el ejercicio de la empatía entre colegas. Quería que todos entendieran que el cambio no era solo su carga, sino una responsabilidad compartida. Sin embargo, una voz dentro de él planteaba dudas. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente inspirar a sus colegas a abrirse y a compartir sus vulnerabilidades? A medida que pensaba en cómo implementar estas sesiones, la inseguridad amenazaba con desbordarse. Recuerda la frustración y el desdén de su mentor. Se preguntó si esa crítica podría repetirse en su propia aula. Pero esta vez no iba a dejar que el miedo lo paralizara. Con determinación renovada, elaboró una invitación que podría pasar a través de las manos de todos. Su estilo sería directo, pero empático: queridos colegas, todos hemos enfrentado retos. Cada uno de nosotros ha tenido un momento donde la enseñanza se volvió difícil. Los invito a una reunión para explorar nuestras experiencias y a pensar juntos cómo podemos cambiar el enfoque. Este es nuestro espacio para crecer. Al completar la invitación, sintió que un nuevo tipo de energía se desataba en él. Ya no era solo la búsqueda de un reconocimiento personal, sino una necesidad compartida de crecer en comunidad. Fue un instante liberador, uno en el que decidió que su misión sería elevar a aquellos que lo rodeaban, no solamente él mismo. Cuando llegó el día de la reunión, el aula reflejaba la sombra de sus dudas previas, pero también iluminaba la promesa de un espacio seguro. Los rostros de sus colegas, inicialmente dubitativos, comenzaron a relajarse a medida que escuchaban la apertura de Alberto. Sin embargo, en un giro inesperado, una voz familiar se alzó entre el público: Alberto, ¿realmente crees que esto funcionará? El corazón de Alberto se detuvo un instante. La voz provenía de su colega más escéptico, quien siempre había cuestionado cualquier intento de cambio. Pero era el momento. Ya no podía retroceder. Su respuesta sería crucial. Se sintió respirar profundamente. Había empezado un nuevo capítulo en su vida profesional, y la confrontación con el escepticismo podía ser su oportunidad de crecimiento más grande. ¿Tendría el valor de enfrentar esa voz crítica? En ese instante, supo que la dirección de su propuesta, así como su travesía personal, estaban en la balanza. Pero una pregunta más habitaba su mente: ¿estaba realmente listo para lo que venía a continuación? Alberto sintió como una ola de adrenalina recorría su cuerpo.
Era un momento decisivo, y su mente giraba a toda velocidad, intentando descubrir la forma de responder con solidez. La voz de su colega, Juan, resonaba no solo como una interrogante, sino como un desafío. ¿Cuántas veces había estado en esa posición, sintiéndose conocido por su esencia y frenado por el miedo al rechazo? Era hora de romper esa barrera, no solo por él, sino por sus colegas. Juan, entiendo tus dudas, comenzó Alberto, ajustando su postura frente a la audiencia. Es natural sentirse escéptico ante lo desconocido. Sin embargo, esta reunión no se trata de un cambio inmediato, sino de un primer paso hacia algo más grande. Compartiendo nuestras experiencias, abrimos la puerta a la evolución. A medida que sus palabras distendían el aire tenso del aula, vio cómo algunos de sus colegas intercambiaban miradas de complicidad. Había comenzado a romper el hielo, pero aún estaba a medio camino de alcanzar el verdadero objetivo. Les pido que piensen en un momento en el que hayan luchado en el aula. Aquella experiencia que no solo fue un reto, sino un maestro a su manera. Compartir eso puede iluminar caminos que no hemos considerado. El silencio en la sala se hizo palpable. Todos esperaban, contemplando la invitación a abrirse. Alberto sintió que, aunque el miedo seguía presente, su determinación fue más fuerte. Pidió a sus colegas que, en lugar de contemplar la reunión como una amenaza, la vieran como una oportunidad para construir algo único. Era el momento de crear un espacio donde la vulnerabilidad y el aprendizaje fueran aliados. Finalmente, una mano se levantó desde el fondo. Era Laura, una colega que siempre había tenido una visión un tanto crítica frente a los cambios implementados. De acuerdo, Alberto, pero, ¿qué pasará si comenzamos a compartir nuestras historias y eso no lleva a ningún lado? Podría ser simplemente un círculo de quejas. La pregunta de Laura encendió una nueva chispa dentro de él. Entiendo tu preocupación, Laura. Pero en el momento en que decidimos compartir, algo se transforma. Cada historia puede ser el catalizador que necesitábamos. Y si no lo es, al menos tendremos un aprendizaje al respecto. No podemos dejar que el miedo al fracaso nos impida intentarlo. Aquello resonó en el grupo, algunos asentían mientras otros empezaban a murmurar entre ellos. Esa conexión, esa apertura que Alberto estaba promoviendo, parecía estar comenzando a tomar forma. Saltó de nuevo a la pizarra, esta vez escribiendo enérgicamente un nuevo concepto, prototipar nuestro enfoque. La idea de experimentar y aprender en el camino lo entusiasma aún más. Cada intercambio que había tenido hasta ahora le había proporcionado una lección valiosa, la transformación hacia algo mejor requería no solo sus propias fuerzas, sino el coraje para abrir un diálogo sincero y explorar en conjunto. Con esto en mente, Alberto les propuso un mini taller en el que cada uno podría presentar, mediante un formato de historias cortas, su mayor desafío en la enseñanza. Mientras cerraba la sesión, recogía sus dudas y temores, que ya parecían mantenerse a raya. Había comenzado a cimentar su papel como líder, como alguien que buscaba transformar no solo su propia práctica, sino la de otros. A medida que se sentía aliviado, una pregunta persistía en su mente. ¿Sería capaz de liderar con éxito este esfuerzo colectivo y aprovechar el potencial oculto de su equipo? Sin embargo, justo cuando la sesión parecía ir en la dirección deseada, el escéptico de siempre intervenía otra vez. Pero Alberto, esto podría terminar siendo solo una charanga sin sentido. ¿Tienes plan B por si no funciona? Alberto sintió que la tensión aumentaba nuevamente y se preparaba para enfrentar el desafío que le proponía Juan, sabiendo que el futuro del encuentro y su propia evolución estaba en juego. Era la última prueba del día, pero sintió que realmente estaba empezando a descubrir su voz. Era hora de concretar su respuesta y construir sobre las dudas que habían surgido. En este momento de incertidumbre, se dio cuenta de que no solo estaba manejando una reunión, estaba tallando su propia identidad profesional. Su respuesta podría convertir a Juan en un aliado, o lo convertiría en un adversario. En el fondo, Alberto sabía que, independientemente de cómo concluyera esa reunión, el aprendizaje más profundo aún estaba por llegar. Claramente, el camino del cambio era incierto, pero su disposición a enfrentarlo ya lo había cambiado para siempre. Alberto se encontraba en una encrucijada decisiva en su vida profesional. Había recorrido un largo camino de dudas y miedos, pero ahora, frente a su mentor y sus colegas, había encontrado una voz que resonaba con confianza. El revuelo que había suscitado en las reuniones anteriores había comenzado a dar frutos. Ahora, más que nunca, Alberto estaba listo para desafiar la norma.
Después de escuchar las preguntas y las críticas, decidió que debía transformar esas inquietudes en oportunidades. Juan, comprendo tus dudas. Y es precisamente esa incertidumbre lo que nos impulsa a actuar, respondió, consciente de la importancia de conectar con el escepticismo de sus colegas. El cambio no es un destino, es un viaje. Y este encuentro es un paso hacia nuevas posibilidades. Quiero que exploramos juntos, aprender y crecer como educadores. Con cada palabra, Alberto sentía que se reafirmaba su propósito, no solo para ser un líder, sino para inspirar a sus compañeros a formar parte de esta transformación. Estaba tejiendo un lazo más fuerte con sus colegas, invitándolos a participar en la construcción de un nuevo enfoque educativo que valorara la individualidad de los estudiantes. Pronto, las intervenciones empezaron a fluir. Sus compañeros compartieron historias que, en el pasado, habían guardado celosamente. Los retos cotidianos que enfrentaban en el aula adquirieron vida a través de sus experiencias. Al escuchar las angustias y anhelos de sus colegas, Alberto comprendió que, juntos, podían confrontar no solo la resistencia del sistema educativo, sino también las barreras que ellos mismos habían construido por miedo a fracasar. La sesión se transformó en un espacio de colaboración y reflexión, donde cada miembro era parte activa de la conversación. Alberto comenzó a notar un cambio, la tensión inicial se fue disipando, y una energía renovada empezó a circular entre ellos. Había, finalmente, trazado un camino donde sus temores oscilaban entre el riesgo y la esperanza, decidido a formalizar el ambiente participativo que había promovido. Alberto propuso implementar un programa de mentoría colectiva, donde cada maestro pudiese guiar y aprender del otro. Imaginemos cómo podría cambiar nuestra práctica si cada inverso en esta sala asumiera los retos como algo compartido. Creemos un entorno donde cada voz cuenta y cada error es un maestro, sugirió con fervor. Las miradas en el salón comenzaron a reflejar interés y compromiso. Alberto se sentía cada vez más afirmado en su papel, y sentía que ese era el comienzo de un cambio real. La confirmación de sus colegas, esas pequeñas sonrisas y asentimientos, llenaban su corazón de gratitud y orgullo. Él había perdido el temor al fracaso y había abrazado la posibilidad de forjar un camino nuevo en la educación. Sin embargo, la presencia de su mentor todavía era un peso constante. Sabía que debía llevar estos avances a un nivel aún más alto. Su mentor le había exigido resultados concretos y ahora estaba decidido a demostrar que su enfoque podía ser exitoso. Planificó llevar a cabo un experimento en su aula, donde integraría todos los enfoques y estrategias que había discutido con sus colegas. Los días siguientes fueron intensos. Trabajó incansablemente en la comparación de métodos, implementó técnicas innovadoras y se dirigió a sus alumnos con el nuevo enfoque que había formulado. Creamos un entorno donde cada estudiante se sintiera valorado, accesible al aprendizaje. Poco a poco, comenzó a notar cambios positivos, los estudiantes participaban más activamente, las interacciones en el aula se volvían más ricas y significativas. Cada pequeño triunfo era un paso hacia la validación de su propuesta. Finalmente, llegó la reunión con su mentor, donde Alberto presentaría sus resultados. La tensión era palpable, pero en lugar de sucumbir al miedo, decidió tomar la palabra con seguridad. Al exponer los cambios que habían ocurrido en su aula y cómo su enfoque colaborativo había generado un impacto notable, sintió que se liberaba de una carga que llevaba por años. Se convirtió en un defensor no solo de su metodología, sino de una nueva filosofía educativa. Una vez que terminó su presentación, había una mezcla de silencio y murmullos en la sala. Su mentor, al verse ante resultados tangibles, no podía ocultar su sorpresa. Parece que aquí tenemos algunos resultados prometedores. Quizás esta vez tu enfoque no era tan ilusorio como lo había pensado, admitió, y Alberto sintió que la aprobación sincera era más de lo que había esperado. Ese día selló una transformación no solo para él, sino para toda su comunidad educativa. Había logrado su objetivo de revolucionar la enseñanza sobre la base de la autenticidad, el respeto y la colaboración. Para Alberto, el verdadero logro se encontraba en el reconocimiento de que no solo había cambiado metodologías, sino que había logrado forjar conexiones profundas y significativas. Al salir de la reunión, a pesar del peso de las expectativas, el aire se sentía renovado y fresco. Alberto, ya convencido de su lugar en el ámbito educativo, sabía que el camino de la transformación apenas comenzaba. Su viaje personal se había convertido en un faro para sus colegas, y a partir de ese momento, se comprometió a seguir construyendo un espacio donde cada voz pudiera florecer.
donde cada estudiante pudiera descubrir su propio potencial. Este fue el momento de la verdad para Alberto, el instante en que había decidido enfrentar sus temores, volcar su conocimiento en acción y convertirse en el educador que siempre había soñado ser. Con una sonrisa de satisfacción, se dio cuenta de que había conseguido crear no solo un cambio en su aula, sino también en su vida. Al final, lo que comenzó con dudas, se transformó en una misión. Sin embargo, la historia de Alberto es solo una de muchas. Cada uno de ustedes tiene el potencial de transformar su propio camino, de enfrentar sus miedos y, sobre todo, de actuar. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo a estas historias inspiradoras. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y fomentar más contenido como este. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal. Actúa ahora.